Hola, muy buenas a todas las personas que están escuchando el podcast de Historia Política Pública. En esta ocasión querría hablar sobre las personas que tuvieron una gran influencia a nivel intelectual en los años 60. Yo he destacado a tres autores que son Herbert Marcuse y su libro El hombre unidimensional, Frantz Fanon y Los condenados de la tierra, The Grave of the Earth, en el que habla de la realidad que se vivía en las colonias, y Hannah Arendt, que escribió La condición humana, en el que ella hablaba del pluralismo de la sociedad y de la capacidad inesperada de las personas para conseguir nuevos objetivos. En ese sentido, esto es una continuación de la serie de los años 70 de los movimientos sociales, en las que me estoy centrando en los movimientos a nivel global, enfocándome principalmente en Francia, Checoslovaquia y España. Pero en este episodio me centraré exclusivamente en los autores que tuvieron la gran influencia en estudiantes. Como he comentado en otros episodios, los movimientos sociales de la década de los 60 se caracterizaron por la difusión de las ideas y las influencias transnacionales a través de los medios de comunicación, y de ahí que las acciones de los Estados Unidos en Vietnam o el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos fueran difundidas y seguidas alrededor del mundo. Es cierto que no existían todavía las redes sociales como las conocemos hoy en día, pero sin embargo las imágenes que se tomaban en Vietnam, los discursos de Martin Luther King, la desobediencia civil llevada a cabo por Rosa Parks, el propio King, anteriormente Gandhi en décadas anteriores, crearon una conciencia social alrededor del mundo gracias a la expansión de estas ideas a través de los medios. A raíz de ello, los estudiantes quisieron buscar una legitimidad teórica para exponer sus ideas políticas, y en ese sentido hubo una corriente que de cierta manera volvió a tener un gran significado en aquellos años. Eso fue el marxismo. El marxismo obviamente fue la política que tuvo una gran influencia en los movimientos obreros del final del siglo XIX, las revoluciones, y especialmente en la Revolución Rusa de 1917. Sin embargo, en la dicotomía de la Guerra Fría, después del golpe de Estado causado en Checoslovaquia, en Praga, en 1948, y la supresión violenta de la Revolución Húngara de 1956, causó que muchos comunistas abandonasen sus respectivos partidos porque consideraban que los ideales implementados por Marx, por Engels, por Trotsky, Rosa Luxemburgo o Lenin habían sido totalmente corrompidos por el estalinismo. A eso sumémosle la constante amenaza nuclear, entre la gran escalada de armas entre América y la Unión Soviética. Entonces hubo un grupo de intelectuales que quiso como distanciarse de este comunismo que consideraban que estaba congelado, obsoleto, que no podía ser renovado, y volvieron al marxismo tal y como lo había implementado Karl Marx, pero teniendo en cuenta el paradigma social, que es decir, había otros grupos que no era la clase obrera que se sentían igualmente o mayormente oprimidos y que por una vez tenían voz. Esto queda claramente expresado por Martin Luther King y el movimiento por los derechos civiles en América, donde las personas negras protestan ante una supremacía explícita, pero también institucional, hacia ellos por parte de una sociedad que favorecía al hombre blanco. Las mujeres también empezaron a protestar en aquella época y comenzó a surgir una ola de feminismo que se ha ido extendiendo hasta nuestros días. Entonces, en ese sentido, digamos que el marxismo revivió de cierta manera, pero adaptándose a los tiempos modernos. Es importante que hubo otra paradoja que ya comenté anteriormente, que es que eran las personas bien educadas y privilegiadas de las clases medias las que podían pagar las tasas universitarias, las que estaban intentando hacer la revolución de una manera más intelectual. Pero el hecho de que lucharan por un idealismo político y no por aspectos económicos era una innovación de aquella época. Es decir, y lo dije en el primer episodio, los estudiantes no eran las clases más oprimidas ni de lejos. Sin embargo, eran los que estaban cansados de la burocratización de la sociedad, la mecanización de las instituciones, y querían cambiar eso. Tenían las armas intelectuales para hacerlo, tenían tiempo precioso, podían agruparse en universidades, eran jóvenes, y junto a ello la expansión de ideas a nivel global
creó una especie de coyuntura en la que simultáneamente se juntaron numerosas corrientes intelectuales. En ese sentido, Herbert Marcuse, que lo he nombrado en constantes ocasiones, y que escribió El hombre unidimensional en los años 60, que fue claramente influenciador para las masas, él pensaba que los líderes de la revolución no debían ser los estudiantes, no debía ser ni siquiera la clase obrera, sino las partes más oprimidas de la población, los de outsiders, los denostados, para él, los parias y los marginados, los explotados y perseguidos de otras culturas, los parados y los que no tienen no solo empleo, sino potestad para hablar en la sociedad. Es decir, para él es la clase más baja la que ha de rebelarse. En este sentido, el hombre unidimensional tuvo una gran influencia en los estudiantes y, aparte de ello, o a consecuencia de ello, Tony Judt, que escribió Posguerra, habló de que la revolución de los 60 fue una revolución de intelectuales. Y en ese sentido, antes he mencionado que el marxismo tuvo una gran popularidad, pero esto no fue expresado únicamente por intelectuales de izquierdas, como puede ser Jean-Paul Sartre o Simone de Beauvoir, o Albert Camus, que había muerto poco antes, que obviamente apoyaban el marxismo. Sartre expuso que el marxismo es la filosofía insuperable de nuestro tiempo, pero incluso Raymond Aron, que más tarde criticó fervientemente las revueltas de los estudiantes de los 60 y que era una persona de derechas, admitió que el marxismo era la idea dominante de aquella época. Era una especie de consenso entre izquierda y derecha que, para los intelectuales, el marxismo, la revisión de esta corriente ideológica estaba muy vigente en la sociedad. En ese sentido, Marcuse, que era un marxista y que participó en movimientos sociales, Angela Davis, habló de su participación en América, en los diferentes movimientos sociales, cómo él escuchaba a los estudiantes para llevar a cabo la revolución, aunque él siempre negó que fuese el líder de aquellos movimientos, pero sin embargo el gobierno americano hizo todo lo posible para retirarle antes de tiempo y evitar que sus ideas siguiesen siendo propagadas en la universidad. Era un profesor muy involucrado en la causa social, utilizando sus métodos intelectuales para hablar con las masas de una manera directa. Él explicó que la filosofía crítica está relacionada con la condición humana y tenía como objetivo buscar soluciones a la represión a la que se enfrenta el ser humano en la sociedad y construir una sociedad en la que esta opresión desapareciera. Definió el aumento de la dominación de la sociedad sobre el individuo como proporcional a las mayores capacidades intelectuales y materiales para procurar unos niveles de eficiencia y niveles de vida nunca vistos. Esto, para tratar de explicarlo de manera más clara, quiere decir que, debido a que era una sociedad que estaba altamente burocratizada por los nuevos avances tecnológicos, era precisamente por eso, porque el individuo estaba más oprimido a nivel intelectual. En una de las entrevistas él dijo que era a consecuencia de ello. Es decir, que no se trataba de una opresión como se había visto antaño, sino que era a consecuencia de los grandes medios de comunicación, la manipulación de masas, el sistema capitalista implementado en Occidente, etc. Esta tendencia de descontento global contra las sociedades modernas fue expandida alrededor del mundo, y fue precisamente Marcuse, como he comentado, el que hablaba de las fuerzas sociales centrífugas con la tecnología en lugar del terror. Él comparaba sociedades antiguas en las que, a través de una tiranía, a través de la matanza, se oprimía al pueblo, mientras aquí se hacía de una manera mucho más útil, a través de la tecnología. Hoy en día podemos pensar en las fake news, cómo los medios de comunicación manipulan a la sociedad, todo ello a raíz de ofrecer información gratuita a través de las redes. Pues Marcuse en los años 60 fue capaz de vislumbrar esa realidad. Y todo eso tuvo un atractivo incomparable con los estudiantes, porque claro, los estudiantes tenían la capacidad de leer estos libros, de llegar a esos medios, no así las clases más empobrecidas o
como diría Marcuse, los outsiders. Entonces ellos comprendieron muy bien la coyuntura que estaba analizando el filósofo alemán de la famosa escuela de Frankfurt. Esto obviamente era especialmente cierto dentro del mundo occidental, ya que los grandes niveles de libertad de consumo, las democracias liberales, hacían que la teoría del filósofo francés se alineara más claramente en ese ámbito que con las democracias populares el bloque del este, donde no había libertad, donde no se podía votar y por tanto esa manipulación a través de los medios no era tan necesaria. Aunque, por así decirlo, podríamos hablar de la novela de George Orwell 1984, como una especie de ilustración de lo que estaba propugnando Marcuse. Recomiendo encarecidamente leer ese libro porque habla de cómo las mentiras llevadas a cabo de manera institucional son capaces de manipular a las masas y llegado hasta el extremo delirante que caracteriza a Orwell de decir que si el gobierno te dice que 2 más 2 son 5, tú te lo acabas creyendo. Además de la influencia de Marcuse, aunque creo que me estoy pasando largo, así que en el siguiente episodio, aquí voy a terminarlo, y en el siguiente episodio analizaré la importancia de Frantz Fanon, de sus dos libros, The Rage of the Earth y Black Skins, White Masks, y cómo sus escritos de la realidad colonial, de la dicotomía de una sociedad dividida en compartimentos entre el hombre blanco y el hombre negro, también causó una gran sensación entre los estudiantes. Y eso lo hablaremos en el siguiente episodio. Muchas gracias por haber escuchado y pasar un gran día.